Un descomunal escándalo de corrupción y fraude aduanero en la Superintendencia de Administración Tributaria ha indignado como nunca al pueblo de Guatemala. Juan Carlos Monzón Rojas, actualmente prófugo de la justicia, secretario privado de la vicepresidenta Roxana Baldetti, era el cabecilla del entramado mafioso ahora desmantelado en parte pues las investigaciones siguen su curso. La corrupción de este gobierno ha superado todos los límites permitidos y ha colmado la paciencia de la ciudadanía. Políticos, militares y empresarios están en el punto de mira de la CICIG, Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, la cual sigue con sus pesquisas con la ayuda del Ministerio Público, mientras el pueblo de Guatemala reacciona y sale a las calles para gritar su descontento e indignación. El sábado 25 de abril de 2015 será recordado por las masivas manifestaciones de rechazo al gobierno del Partido Patriota y a un sistema político corrompido hasta la médula que se dieron a toda Guatemala y en el extranjero. En el Parque Central de la ciudad de Guatemala, frente al Palacio Nacional de la Cultura, centro simbólico del poder oligárquico y militar, nido de ratas, ladrones y genocidas, miles de personas autoconvocadas desde las redes sociales perdieron el miedo a manifestarse y de una manera pacífica, festiva y reivindicativa pidieron la renuncia inmediata de la vicepresidenta Roxana Baldetti y el presidente Otto Pérez Molina. Con información de la Marcha Indígena y Campesina, Descolonizando la Información, Prensa Indígena y Campesina. El pasado 28 de abril, nuevamente el gobierno de Guatemala arremete contra las comunidades de Tzotzil, quienes exigen sus derechos por los daños y conflictividad que se han generado a partir de la llegada del proyecto Hidroxacbal Delta. La empresa inició la construcción del proyecto hidroeléctrico Hidroxacbal Delta con la realización de un túnel de 4 kilómetros de distancia dentro de las propiedades de las comunidades de La Perla, Chajul y Tzotzil, que son propiedades ancestrales, las cuales cuentan con su propia titulación. Por dicha construcción, más de 100 familias están siendo afectadas directamente, por lo cual las comunidades se manifestaron pacíficamente en contra de esto. Buscaron un diálogo con las autoridades municipales y la empresa, acordando un resarcimiento a las familias, pero la empresa incumplió con sus compromisos a los acuerdos concretados. Las comunidades, ante los engaños de la empresa y de las autoridades municipales, ejercieron su libre derecho a la manifestación pacífica, por lo cual la Policía Nacional Civil, con un contingente de antimotines, empezaron a lanzar bombas lacrimógenas intoxicando hombres, mujeres, afectando seriamente a 6 niños, los cuales fueron enviados al centro de salud, así como la captura de 4 comunitarios, los cuales fueron trasladados a Nevaj, quienes a partir de la solidaridad y exigencia de las comunidades y las autoridades indígenas de la región Ixil fueron liberados y devueltos a sus familias. Con información comunitaria, Descolonizando la Información, Prensa Indígena y Campesina. En la víspera de la comparecencia de Guatemala ante el Comité de la ONU contra la Discriminación Racial, CERT, mujeres indígenas en representación de autoridades ancestrales y 47 organizaciones no gubernamentales informaron a los expertos sobre los problemas que persisten y el grado de incumplimiento por parte del Estado respecto de sus obligaciones internacionales en el ámbito de la discriminación racial. Guatemala será sometido a examen el próximo miércoles 29 y jueves 30 de abril, ante dicho comité integrado por 18 expertos de distintas nacionalidades, encargado de supervisar la implementación de la Convención Internacional contra todas las formas de discriminación racial. Guatemala ratificó este instrumento en 1987. La presentación indígena que se hizo presente en Ginebra con ocasión del examen a Guatemala está integrada por Conavigua, Asociación de Abogados Mayas, Cucumats, CEDIM y Huajipquiej. Durante una hora sostuvieron un diálogo con los expertos como complemento al informe alternativo que presentaron de forma colectiva, en un espacio consagrado por el comité para recibir información actualizada previo a examinar a un país. Dicha representación comentó que, a pesar de las recomendaciones emitidas por el comité en ocasiones anteriores, aún persisten carencias en ámbitos sensibles, como la falta de reconocimiento del sistema jurídico indígena, la ausencia de mecanismos efectivos para garantizar el derecho a la consulta que le es propio a dichos pueblos, así como los altos niveles de impunidad respecto de casos de discriminación racial. En primer lugar, señores miembros del comité, expresamos nuestra preocupación porque a pesar de las recomendaciones dadas por el CERT al Estado de Guatemala en relación a los informes periódicos presentados, aún tenemos varias carencias, las que se manifiestan en que hay un bajo impacto de las políticas públicas creadas para la erradicación de la discriminación racial en Guatemala, que hay una ausencia de medidas especiales,
hay poca representación de personas indígenas en los 3 poderes del Estado comparado con la cantidad de población indígena del país. Hay una falta de reconocimiento del sistema jurídico indígena. Hay una falta de ausencia del Estado en cuanto al derecho a la consulta previa, libre e informada. Hay una gran cantidad de casos en la impunidad que tienen que ver con la discriminación racial. Hay una violación a los derechos al acceso al agua, a la educación, alimentación, salud y trabajo. Hay una inexistencia de un mecanismo de prevención y protección a los defensores de derechos de los pueblos indígenas víctimas de agresiones que en estos últimos años ha acrecentado. Hay caso omiso por el Estado de Guatemala de una adopción de proyecto de ley para reconocer la competencia del CERT en su artículo 14. Además, que existe un alto grado de impunidad en los casos de denuncia de discriminación racial. Existen aún prejuicios discriminatorios en contra de los pueblos indígenas. El Estado no ha realizado el Censo Nacional de Población desde el año 2010. Por lo tanto, no se cuentan con datos estadísticos desagregados de la composición demográfica de la población guatemalteca. Por otro lado, el Estado de Guatemala todavía no ha hecho una adopción de una ley que tipifique la discriminación racial y la incitación al odio racial. Tampoco en su legislación nacional reconoce el concepto de pueblos indígenas. Con información Serigua, descolonizando la información, prensa indígena y campesina. Las delegaciones de mujeres y hombres de 72 comunidades, pueblos, autoridades ancestrales y organizaciones representantes de los 4 puntos cardinales que convergieron en el inicio de la Asamblea Social y Popular se pronunciaron y comentan que estamos hartos e indignados ante la corrupción e impunidad. Saludamos que la CICIG haya dado a conocer con datos y nombres concretos a una de las estructuras corruptas que se apropian de los bienes de los guatemaltecos y guatemaltecas. Demandamos que la CICIG también se dé a conocer, investigue y procese a los empresarios usuarios de esta estructura de corrupción, así como el financiamiento de los partidos políticos y que se avance en el desmontaje del respecto de estructuras corruptas. Hacen un llamado para que en forma pacífica y participativa, desde nuestras experiencias y expresiones culturales y lúdicas, a las concentraciones en la ciudad capital, en las cabeceras departamentales y municipales, comenzando el 1 y 16 de mayo, para exigir la renuncia del presidente y la vicepresidenta, denunciar a los empresarios corruptores y a las estructuras paralelas de los militares que han sido cómplices del despojo a las guatemaltecas y los guatemaltecos. Así también se está convocando a constituir asambleas ciudadanas permanentes que contribuyan a la reconstitución de los pueblos y que éstas asuman el control de las municipalidades y aglutinen a las diversas fuerzas, sectores y pueblos que están en los territorios. Ante la crisis política e institucional generada a partir de la confirmación de la corrupción e impunidad, 1. Rechazamos al presidente y vicepresidenta como representantes de la nación. Estos no tienen legitimidad ni legalidad para ejercer como dignatarios de la nación y ante tal situación deben de renunciar de manera inmediata a sus cargos y pasar a ser investigados para deducir las responsabilidades correspondientes. En su lugar, deberá posponerse la convocatoria a elecciones generales y elegirse un Consejo de Estado integrado por representantes de pueblos, sectores populares y sociales. 2. Que se aplique la ley de extinción de dominio y que los bienes de los corruptos pasen, mediante reforma de ley, a enfrentar la hambruna y desnutrición, para el desarrollo rural, la salud y educación. El actual Estado fallido no nos representa ni es expresión de la soberanía popular. Por lo mismo llamamos a convocar y constituir una Asamblea Nacional Constituyente sectorial y de pueblos, que devuelva el poder al pueblo y elabore el nuevo marco legal constitucional. 4. Demandamos la pronta e inmediata liberación de los presos políticos, el cese a la criminalización de la lucha social, el rechazo y violencia hacia las mujeres, el racismo, así como la represión como respuesta a las demandas sociales. 5. Rechazamos la presencia de militares en el gobierno y exigimos su salida de los cargos gubernamentales.
Asimismo, rechazamos cualquier intento de golpe de Estado provocado por militares o sectores oligárquicos, así como la imposición de estados de excepción que limiten nuestros derechos y garantías. 6. Reafirmamos el derecho de la ciudadanía a ejercer la soberanía popular y democrática, ejerciendo sus derechos legítimos, particularmente a la resistencia popular. Rechazamos las medidas de control e intimidación que este gobierno ya comenzó a realizar, ya sea directamente o por medio de organizaciones como la dirigencia actual de CONIC o personas como Joviel Acevedo. Llamamos a convocar y constituir asambleas ciudadanas permanentes que contribuyan a la reconstitución de los pueblos, asuman el control de las municipalidades y aglutinen a las diversas fuerzas, sectores y pueblos que están en los territorios. Nuestra propuesta es que la crisis no se resuelve con reformas cosméticas de la SAT. Por eso reafirmamos que es necesaria una profunda reforma del Estado que inicie por la reforma de ley electoral y de partidos políticos para posibilitar la participación de los pueblos indígenas y sectores sociales y populares. Llamamos a todas las comunidades, pueblos, organizaciones, hombres y mujeres a incorporarnos en forma pacífica y participativa desde nuestras experiencias y expresiones culturales y lúdicas a las concentraciones en la ciudad capital, en las cabeceras departamentales y municipales, comenzando el 1 y el 16 de mayo, para exigir la renuncia del presidente y la vicepresidenta, denunciar a los empresarios corruptores y a las estructuras paralelas de los militares que han sido cómplices del despojo a los guatemaltecos y guatemaltecas. Con información comunitaria, descolonizando la información, prensa indígena y campesina.